En las páginas de Primera de Reyes, entre las narrativas de reyes que se suceden unos a otros en Israel y Judá, hay una historia sobre una mujer que nunca recibe nombre. Es simplemente identificada como la esposa de Jeroboam, definida completamente por su relación con su marido, el primer rey del reino del norte de Israel después de la división de la monarquía unida. Esta mujer sin nombre se encuentra atrapada en una de las crisis más devastadoras que una madre puede enfrentar. Su hijo está gravemente enfermo, muriendo, y ella es la única que puede hacer algo al respecto. Pero la misión que debe cumplir es extraordinaria y peligrosa. Debe disfrazarse, viajar en secreto a través del país, encontrar al profeta anciano y ciego Ahías, quien una vez había profetizado que su marido se convertiría en rey, y obtener una palabra de Dios sobre el destino de su hijo. Lo que ella no sabe es que el profeta, aunque ciego, verá a través de su disguise inmediatamente, y que la palabra que recibirá no será de esperanza sino de juicio devastador, no solo para su hijo sino para toda su casa y toda la nación. Lo que están a punto de descubrir es cómo esta mujer sin nombre se convirtió en mensajera involuntaria de uno de los oráculos proféticos más oscuros del Antiguo Testamento, cómo su amor maternal la llevó a una misión que terminaría en tragedia, cómo el pecado de su marido, la idolatría que había introducido en Israel, traería consecuencias catastróficas sobre su familia, y por qué su historia nos enseña sobre el costo del liderazgo impío, el dolor de aquellos que sufren por decisiones que no tomaron, y la implacable justicia de Dios contra aquellos que desvían a su pueblo de la adoración verdadera. Esta es la historia de la mujer sin nombre, que salvó una nación al entregar un mensaje que nadie quería escuchar, cuyo hijo murió como señal de juicio venidero, y cuyo silencio en el texto bíblico habla volúmenes sobre las voces perdidas de aquellos atrapados en las consecuencias de las ambiciones de poder de otros. Para entender la historia de esta mujer, debemos primero entender quién era Jeroboam y cómo llegó al poder. Jeroboam, hijo de Nabat, era un oficial capaz bajo el rey Salomón, hijo de David. Durante el reinado de Salomón, Israel había alcanzado el pináculo de su poder y prosperidad. El reino se extendía desde el Éufrates hasta la frontera de Egipto. El templo magnífico en Jerusalén atraía visitantes de naciones lejanas. La riqueza fluía a través del comercio internacional. Pero esta edad dorada tenía un lado oscuro. Salomón había impuesto cargas fiscales y trabajos forzados pesados sobre las tribus del norte para financiar sus proyectos de construcción masivos, y más problemático desde una perspectiva teológica, había permitido que sus muchas esposas extranjeras construyeran altares a sus dioses paganos, y en su vejez él mismo se había apartado de la adoración exclusiva de Yahvé. Jeroboam era un efraimita, de la tribu de Efraín en el norte, y había sido puesto a cargo de la labor forzada de las tribus norteñas bajo Salomón. Un día, cuando salía de Jerusalén, fue confrontado por el profeta Ahías de Silo, quien realizó un acto profético dramático. Tomó su manto nuevo y lo rasgó en 12 pedazos, dando 10 pedazos a Jeroboam mientras declaraba: «Toma para ti 10 pedazos. Porque así dijo Jehová Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus». El profeta explicó que esto era juicio contra Salomón por su idolatría, pero que una tribu permanecería con la casa de David por amor a David y por amor a Jerusalén, la ciudad elegida. Esta profecía puso a Jeroboam en una posición extraordinariamente peligrosa. Cuando Salomón se enteró de la profecía, intentó matar a Jeroboam, quien huyó a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Salomón. Cuando Roboam, hijo de Salomón, subió al trono, las tribus del norte enviaron una delegación pidiendo que aliviara las cargas pesadas que su padre había impuesto. Cuando Roboam arrogantemente rechazó su petición y prometió hacerlas aún más pesadas, las tribus del norte se rebelaron, declarando: «¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas». Llamaron a Jeroboam de regreso de Egipto y lo hicieron rey sobre las 10 tribus del norte, mientras que Roboam retuvo control solo sobre Judá y Benjamín en el sur. Jeroboam ahora era rey. La profecía de Ahías se había cumplido, pero inmediatamente enfrentó un problema político y teológico enorme. El templo de Yahvé estaba en Jerusalén, que ahora era la capital del reino rival del sur bajo Roboam. La ley de Moisés requería que todos los hombres israelitas fueran a Jerusalén 3 veces al año para las grandes fiestas de peregrinación. Si el pueblo de Israel del norte continuaba yendo a Jerusalén para adorar, temía Jeroboam. Sus corazones volverían a la casa de David, y él perdería su reino.
Primera de Reyes registra su razonamiento. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. La solución de Jeroboam fue crear un sistema religioso alternativo que mantendría a su pueblo en el norte. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Estableció estos becerros de oro en 2 santuarios, uno en Betel, en el sur de su reino, cerca de la frontera con Judá, y otro en Dan, en el extremo norte. Designó sacerdotes de entre el pueblo común, en lugar de restringir el sacerdocio a los levitas como la ley de Moisés requería. Cambió el calendario de festivales para que no coincidieran con las fiestas de Jerusalén. En esencia, creó una religión de estado sincretista que combinaba elementos del yavismo con simbolismo y prácticas paganas, diseñada para servir a objetivos políticos en lugar de fidelidad a la alianza. Este pecado de Jeroboam, particularmente los becerros de oro, se convirtió en el paradigma del mal para los reyes del norte de Israel. A lo largo del resto de Primera y Segunda de Reyes, casi cada rey del norte es evaluado con la fórmula: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. El pecado de Jeroboam no era simplemente su propia idolatría personal, sino que había institucionalizado la apostasía, haciendo que todo el reino pecara. Este sería el pecado imperdonable que eventualmente llevaría a la destrucción completa del reino del norte por Asiria siglos después. Es en este contexto de apostasía institucionalizada que encontramos la historia de la esposa sin nombre de Jeroboam. Primera de Reyes capítulo 14 comienza. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Abías era aparentemente el hijo de Jeroboam y su heredero designado, aunque el texto no especifica su edad exacta. La enfermedad era grave, suficientemente seria que su recuperación era incierta. Jeroboam, enfrentado con la crisis de la enfermedad potencialmente mortal de su hijo, necesitaba saber qué sucedería. Necesitaba una palabra de Dios. Pero Jeroboam tenía un problema. Había establecido un sistema religioso alternativo con sus propios sacerdotes y sus propios santuarios. No podía simplemente ir al templo en Jerusalén a consultar a los sacerdotes allí. Eran leales a Roboam. Y los sacerdotes que él mismo había designado no eran profetas verdaderos que pudieran dar palabra auténtica de Yahvé. Solo había una persona que Jeroboam sabía con certeza que podía hablar por Dios: Ahías, el profeta de Silo. El mismo hombre que años antes había profetizado que Jeroboam se convertiría en rey. Pero ir él mismo a Ahías era problemático por múltiples razones. Como rey, no podía viajar fácilmente en secreto. Su visita al profeta se volvería pública, y dado que Ahías era conocido por hablar la palabra de Yahvé sin compromisos, podría decir algo que debilitaría la posición de Jeroboam. Además, Jeroboam probablemente sospechaba que Ahías no estaría contento con cómo Jeroboam había establecido los becerros de oro después de convertirse en rey. La profecía original había incluido condiciones. Y si anduvieres en mis caminos, y hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, yo estaré contigo y te edificaré casa firme. Jeroboam había violado estas condiciones espectacularmente. Entonces Jeroboam ideó un plan. Enviaría a su esposa, pero disfrazada para que el profeta no la reconociera. Le dijo: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está Ahías profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Le instruyó que llevara regalos modestos, el tipo de cosas que una persona común traería a un vidente. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, y él te declarará lo que ha de ser del niño. Esta instrucción revela mucho sobre el estado mental de Jeroboam. Por un lado, reconocía que solo Yahvé, hablando a través de su profeta verdadero, podía proporcionar información confiable sobre el destino de su hijo. Por otro lado, intentaba manipular la situación a través del engaño, como si Dios pudiera ser engañado por un disfraz, como si el profeta no discerniría la verdad mediante revelación divina. Los regalos modestos eran probablemente un intento de hacer que la visita pareciera la de una mujer común, consultando a un vidente sobre un hijo enfermo, en lugar de una consulta oficial del palacio real. La esposa de Jeroboam obedeció. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías.
El viaje desde la residencia real de Jeroboam, que estaba en Tirsa en este punto, hasta Silo habría sido significativo, probablemente requiriendo al menos un día de viaje, posiblemente más. Esto era antes de carreteras modernas, antes de vehículos motorizados. Una mujer viajando sola o con escolta mínima a través del campo era vulnerable a bandidos, animales salvajes y los peligros generales del viaje antiguo. Que ella emprendiera este viaje demuestra la gravedad de la enfermedad de su hijo y la desesperación de sus padres. El texto nota que Ahías ya no podía ver porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Esta ceguera podría parecer que haría el disfraz efectivo. Si el profeta no podía ver, ¿cómo reconocería a la esposa de Jeroboam? Pero lo que Jeroboam no había considerado o había olvidado es que los profetas verdaderos no dependen de la vista física, sino de la revelación divina. Mas Jehová había dicho a Ahías: «He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues será que cuando ella viniere, vendrá disfrazada». Dios mismo había advertido al profeta con anticipación. Conocía el plan de engaño antes de que se ejecutara. Sabía exactamente por qué venía la mujer. Y ya había preparado al profeta con el mensaje que debía entregar. La escena que sigue es dramática e inquietante. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo: «Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Yo soy enviado a ti con revelación dura». Imaginen el shock de la mujer. Antes de que pudiera decir una sola palabra, antes de que pudiera presentarse bajo cualquier identidad falsa que había planeado usar, el profeta ciego la llamó por su verdadera identidad. No había escapatoria del escrutinio divino. Su disfraz era inútil. Dios la había visto todo el tiempo. La frase «yo soy enviado a ti con revelación dura» es una de las más ominosas en toda la Escritura. La palabra hebrea traducida como dura es kashé, que significa severa, dura, pesada, difícil de soportar. El profeta estaba avisándole que lo que estaba a punto de escuchar no sería lo que esperaba o deseaba. Esta no sería una palabra de consuelo o esperanza, sería juicio. El oráculo que Ahías pronunció es uno de los más severos en el Antiguo Testamento. Comienza recordando lo que Dios había hecho por Jeroboam. «Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti». Dios le había dado todo a Jeroboam: el reino, el poder, la oportunidad de gobernar. Esto no fue logro personal de Jeroboam, sino don divino. Pero entonces viene la acusación: «Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos cuantos han sido antes de ti, pues fuiste e hiciste para ti dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas». Esta comparación con David es particularmente mordaz. David, con todos sus fallos, sus pecados de adulterio y asesinato, es todavía el estándar de fidelidad a Dios, porque cuando fue confrontado con su pecado, se arrepintió genuinamente. Jeroboam, por contraste, había institucionalizado la apostasía sin aparente arrepentimiento. Los becerros de oro, las alteraciones del sistema levítico, el cambio del calendario de festivales, todo esto era rechazo calculado de la alianza. La frase «a mí me echaste tras tus espaldas» es particularmente vívida. En hebreo antiguo, echar algo tras las espaldas significa desecharlo completamente, tratarlo como si no existiera, ignorarlo deliberadamente. Jeroboam había tratado a Yahvé mismo como irrelevante, como un obstáculo para sus ambiciones políticas en lugar de como el Dios que lo había hecho rey. Entonces viene el anuncio del juicio. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Este juicio es total y humillante. Toda la línea masculina de Jeroboam sería eliminada. Sus cuerpos no recibirían entierro apropiado, que en la cultura antigua era una de las desgracias más grandes, sino que serían devorados por animales carroñeros. La dinastía que Jeroboam esperaba establecer sería completamente destruida, y luego viene la palabra específica sobre su hijo, la razón por la que ella había venido. «Levántate, pues, y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo llorará, y le enterrarán, porque de los de Jeroboam, solo él será sepultado,
por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. El hijo moriría en el momento exacto en que ella regresara a la ciudad. Sería llorado por toda la nación, una indicación de que era querido, y únicamente él, de toda la casa de Jeroboam, recibiría entierro apropiado, porque Dios había encontrado alguna cosa buena en él. El texto no especifica qué era esta cosa buena, dejándolo misterioso. Quizás el niño había mostrado inclinación hacia la verdadera adoración de Yahvé. Quizás había protestado contra los becerros de oro de su padre. Quizás simplemente tenía un corazón puro no corrompido todavía por la política. Pero precisamente porque había algo bueno en él, Dios lo estaba llevando. Por tanto, Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, que destruirá la casa de Jeroboam en este día. ¿Y qué? Aún ahora. El juicio comenzaría inmediatamente, y el niño bueno sería removido antes de que experimentara las calamidades que vendrían sobre la casa. Su muerte sería misericordia comparada con los destinos de otros miembros de la familia, que serían asesinados violentamente y dejados sin entierro. El oráculo continúa prediciendo juicio no solo sobre la casa de Jeroboam, sino sobre toda la nación de Israel. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Eufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Esta profecía de exilio más allá del Éufrates no se cumpliría durante siglos, pero cuando el imperio asirio finalmente conquistó el reino del norte en 722 a.C., deportando a la población, esta profecía dada a través de Ahías a la esposa de Jeroboam sería recordada como la primera advertencia de ese destino terrible. El texto registra simplemente: entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue, y vino a Tirsa, y al traspasar ella el umbral de la casa, el niño murió. No hay registro de sus palabras. No sabemos si protestó, si suplicó, si lloró, si cuestionó la justicia del juicio. El texto la deja completamente muda, pero sus acciones hablan. Ella regresó, sabiendo lo que sucedería cuando pusiera el pie en la ciudad. Ella llevó el mensaje que había recibido de vuelta a Jeroboam, porque el texto posterior indica que Jeroboam conocía el oráculo profético. Y en el momento profetizado, tan pronto como cruzó el umbral, su hijo murió. Y lo enterraron y lo lloró todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo Ahías profeta. El cumplimiento exacto de la profecía confirmó su autenticidad. Todo Israel lloró, sugiriendo que el niño era querido ampliamente, quizás visto como esperanza para un mejor liderazgo futuro. Pero esa esperanza fue eliminada, y con ella cualquier posibilidad de que la casa de Jeroboam continuara. La historia de la esposa sin nombre de Jeroboam plantea preguntas profundas sobre justicia, sufrimiento y las consecuencias del pecado de líderes. Esta mujer no había establecido los becerros de oro. No había alterado el sistema de adoración. No había rechazado la alianza. Sin embargo, sufrió una de las pérdidas más devastadoras que una madre puede experimentar: la muerte de su hijo. Y no solo experimentó la pérdida, sino que tuvo que llevar el mensaje que predecía esa muerte. Fue forzada a ser mensajera de la destrucción de su propia familia. Esta realidad refleja un tema recurrente en la Escritura. El pecado, particularmente el pecado de líderes, tiene consecuencias que se extienden más allá del pecador individual. Cuando Acán pecó en Jericó tomando cosas dedicadas a la destrucción, toda su familia fue ejecutada junto con él. Cuando David pecó al tomar el censo, 70,000 israelitas murieron en la plaga resultante. Cuando los reyes de Israel y Judá adoraban ídolos, era el pueblo común quien sufría en guerras, hambrunas y eventual exilio. La interconexión de la vida humana en comunidades significa que las acciones de algunos, especialmente aquellos en posiciones de poder, inevitablemente afectan a otros. Sin embargo, el oráculo también revela la complejidad de la justicia divina. El hijo no fue castigado sino liberado. Dios vio algo bueno en él y lo removió antes de que experimentara los horrores que vendrían. Recibió entierro apropiado y luto nacional, honores negados a otros miembros de la casa de Jeroboam. En un acto de juicio sobre la familia, hubo misericordia hacia el individuo que merecía misericordia. La ausencia del nombre de la mujer en el texto es significativa. En una cultura donde los nombres llevaban identidad y significado, donde ser recordado por nombre era importante, esta mujer es dejada anónima. Es solo la esposa de Jeroboam, definida completamente por su relación con su marido.
Esto podría reflejar la realidad patriarcal del mundo antiguo, donde las mujeres frecuentemente eran subsumidas en las identidades de sus maridos o padres, pero también podría funcionar simbólicamente. Ella representa a todos aquellos, particularmente mujeres, que sufren las consecuencias de decisiones políticas y religiosas que no tomaron, cuyas voces no son escuchadas, cuyos nombres no son registrados, pero cuyo dolor es real y profundo.